¿Qué hacía una de las estrellas de rock más grande del mundo, refugiada en una choza de adobe mientras los aviones bombardeaban el suelo salvadoreño? En 1986, Bono se adentró en una de las zonas más peligrosas de Centroamérica, y esa experiencia de terror no solo lo cambió a él, cambió la historia de U2 para siempre. Hoy te revelo cómo la sangre de una guerra civil se convirtió en el grito de Bullet the Blue Sky y en el llanto de Mothers of the Disappeared. Esta es la historia del viaje más peligroso de U2 y el origen secreto de sus himnos más poderosos. Todo comenzó después del concierto benéfico A Conspiracy of Hope en San Francisco. Bono recibió una invitación para formar parte de una misión de paz de la ONG Central American Mission Partners. Su destino, El Salvador y Nicaragua. En ese entonces, El Salvador estaba desangrándose en una guerra civil brutal. Bono no iba a dar conciertos, así que sin cámaras y sin guardaespaldas, se unió a la delegación en compañía de su esposa Allison. Juntos, ya habían visto el rostro del hambre en Etiopía durante una misión en la época del Live Aid. Una tragedia humana, pero silenciosa. Sin embargo, lo que encontraron en El Salvador fue un tipo de oscuridad diferente, una violencia sistemática y política que no pedía permiso. Ya no se trataba de falta de comida, sino de falta de humanidad. Durante ese viaje, Bono descubrió que existían dos Américas. Una, la cosmopolita y brillante que lo había cautivado anteriormente. La otra, una tierra tercermundista atrapada en el fuego cruzado de la Guerra Fría. De un lado, un régimen respaldado por Estados Unidos. Del otro, una guerrilla apoyada por el bloque socialista. Y en medio, el pueblo. El peligro no fue una metáfora. El vehículo de la misión donde viajaban Bono y Ali quedó atrapado en medio de un fuego cruzado entre el ejército salvadoreño y la guerrilla. Una brutal advertencia de que, en esa guerra, nadie era intocable. En las calles, Bono vio lo innombrable, cadáveres de personas ejecutadas, hombres, mujeres y niños por igual, que eran abandonados a plena luz del día. El horror no se escondía en las sombras, desfilaba por las calles a la vista de todos. Bajo este escenario hostil, Bono brindó ayuda en zonas rurales, hospitales y escuelas, convirtiéndose en testigo de un conflicto que cobró 75,000 vidas y dejó miles de desaparecidos. Pero el momento que lo cambió todo ocurrió en Chalatenango, una zona rural castigada y combativa a 69 kilómetros de San Salvador. Mientras caminaba con los lugareños, el estruendo de los helicópteros y los aviones empezó a retumbar. Pero poco después, el bombardeo comenzó a sentirse en la zona. Bono buscó refugio en una casa de adobe. Allí sintió el rugido de los cazabombarderos, el temblor de la tierra y el olor penetrante de la guerra. In the hillside across the way, they were bombing, firebombing, and I remember the ground shaking, and I remember the smell of, I suppose, being near a war zone. Sin embargo, lo que más le impactó no fue solo el estruendo de las bombas, sino la reacción de los lugareños. Mientras él y su delegación se lanzaban al suelo aterrorizados, algunos campesinos no dejaron de trabajar, continuaban arando la tierra. Habían normalizado tanto el horror que el miedo a morir bajo una bomba era menor que el miedo a morir de hambre. Para ellos, los bombardeos eran simplemente una lluvia molesta, un elemento más del clima. En ese instante, el miedo se mezcló con una rabia absoluta. No podía creer que mientras el mundo bailaba sus canciones, en ese rincón del mundo se estaba financiando una masacre. But I knew the lives were being in danger or being lost, close to us, and I felt for them. Bono regresó a casa, pero una parte de él se quedó en aquellas montañas. Al regresar a Irlanda, Bono estaba muy afectado emocionalmente. Jamás se consideró comunista, pero la ira e indignación por lo presenciado en Centroamérica no lo abandonaban. Le atormentaba especialmente el papel de Estados Unidos, cuya intervención, lejos de pacificar, solo parecía alimentar el ciclo de muerte y destrucción. Cuando U2 entró al estudio para grabar The Joshua Tree, la energía era distinta.
Bono estaba tan obsesionado con su viaje que propuso titular el disco Las Dos Américas. Necesitaba transmitir el olor de la guerra y el suelo estremeciéndose en la música. Fue entonces cuando se acercó a The Edge y le dio una instrucción que hoy es historia del rock. Edge, quiero que pongas el miedo de El Salvador en tu guitarra. El resultado fue Bullet the Blue Sky. Un tema visceral, donde The Edge desliza el slide sobre su Stratocaster para crear aullidos que suenan como aviones de guerra cayendo en picada, evocando el espíritu psicodélico de Jimi Hendrix. Todo esto impulsado por una batería con la potencia de Led Zeppelin y la voz de un Bono que señalaba directamente a la política exterior de Ronald Reagan. La letra no deja nada a la imaginación. Habla de chozas de barro, de hombres de traje y corbata vendiendo armas, y de una fe puesta a prueba bajo el fuego. Fue el momento en que U2 dejó de pedir la paz para empezar a denunciar la injusticia con los dientes apretados. Entendieron que el rock, a veces, tiene que gritar cuando los demás callan. Paradójicamente, aquellas letras nacidas entre el humo de la guerra encontraron su mayor audiencia precisamente en Estados Unidos. The Joshua Tree se convirtió en el mayor éxito de la carrera de U2, aunque las críticas de Bono a la política exterior de Washington también despertaron el rechazo de algunos sectores conservadores, que no veían con buenos ojos que una banda irlandesa utilizara los escenarios de Estados Unidos para cuestionar las acciones de su propio gobierno. I was not a communist, but I felt it was wrong. And so I used the language of the scripture. Con los años, la canción fue mutando. En los años 90 fue un himno contra el auge del neonazismo en Europa y en el siglo XXI contra los conflictos en el Medio Oriente y los tiroteos en Estados Unidos. Bullet the Blue Sky ha sido aclamada por la crítica especializada como una de las canciones de rock más épicas de la historia. Into the arms of America. Pero el viaje a El Salvador también dejó una herida silenciosa. En San Salvador, Bono conoció a las comadres, mujeres de pañuelos blancos y ojos cansados que buscaban a sus hijos asesinados o desaparecidos por el gobierno y los escuadrones de la muerte. Entre lágrimas, le suplicaban ayuda para encontrar sus cuerpos. Bono, devastado, prometió que sus voces no serían olvidadas. Para darles voz, rescató una melodía que había compuesto con una guitarra española en Etiopía. Lo que nació como una canción infantil para enseñar higiene a los niños, se transformó en un himno fúnebre y celestial, Mothers of the Disappeared. Para que la canción doliera, el sonido no podía ser convencional. Daniel Lanois y Brian Eno tomaron una grabación de la batería de Larry Mullen Jr. y la ralentizaron drásticamente, convirtiendo los golpes en latidos profundos y masivos. Le aplicaron una reverberación con pre-delay, dejando que cada golpe respirara en el silencio, como un corazón cargado de dolor y de ausencia. Sobre ese pulso hipnótico, Adam Clayton toca su bajo con un minimalismo extremo, dejando que las notas se fundan con el vacío. Mientras tanto, The Edge aporta texturas industriales con su extraña guitarra Bone Electra Glide, creando un paisaje sonoro desolador. Para la atmósfera angelical, recurrieron al legendario efecto Shimmer. Al procesar teclados y guitarras una octava arriba, a través de una reverberación infinita, lograron esa textura etérea que flota como un coro fantasmal, un lamento suspendido en el aire, resonando en una catedral vacía. Mothers of the Disappeared es el cierre de The Joshua Tree. Es el sonido del viento aullando entre los árboles, llevando los nombres de los que ya no están. Años después, en 1998, Bono llevaría este mensaje hasta el mismo Santiago de Chile, exigiendo en pleno concierto que se revelara el paradero de los desaparecidos.
¿Conocías el peligro real que corrió Bono para dar vida a estas canciones? ¿Crees que un artista debe involucrarse a este nivel en los conflictos del mundo o debería limitarse únicamente a la música? Me gustaría leer tu opinión en los comentarios. Si este viaje al corazón de la guerra te ha tocado la fibra, en el canal tengo preparadas más historias que definieron a U2. Te invito a descubrir la trágica historia detrás de Sunday Bloody Sunday, la oscura verdad oculta de Miss Sarajevo o el desgarrador significado que pocos conocen de One. Historias donde la música deja de ser simple entretenimiento para convertirse en un testimonio eterno. Si te gustó, dale like y suscríbete para que no te pierdas una nueva consulta del Dr. Melómano. Hasta la próxima.